¿Qué es la logística? La logística está estrechamente ligada con los procesos productivos, con las empresas de manufactura, con las empresas de servicios. ¿Sí? La logística es un conjunto de elementos o medios, métodos, procesos, procedimientos, manuales, instructivos, ¿sí?, que se crean o que existen y que una organización o una empresa utilizan para el cumplimiento de sus propósitos, de sus objetivos, de la satisfacción de los clientes internos o externos. ¿Sí? La logística es un puente, un nexo entre la producción y el mercado. Todo mundo produce para vender. Y si usted produce para vender, entonces en ese puente entre la venta y el mercado hay muchísimos factores que hacen parte de la logística que usted necesita. Eso es ¿qué es logística? Ahora, ¿cómo se relaciona la logística con la calidad? Fíjese que nosotros hablamos de que la logística es un nexo entre lo que yo produzco y lo que mercadeo, o sea, lo que vendo. ¿Y a quién le vendo? Pues a un cliente. ¿Y la empresa qué es lo que hace, o el negocio qué es lo que hace para que el cliente compre? Pues entregarle productos de calidad. Y el cliente paga por lo que compra. Pero hay clientes que pagan por, o sea, hay empresas que producen con bajo costo. Y cuando las empresas producen con bajo costo, sin detrimento de la calidad, la gente compra esos productos porque son no baratos, sino que son de bajo costo. Pero hay empresas que producen no con bajo costo, sino que producen para marcar diferencia. Y el costo les puede importar menos que otros. Voy a poner un ejemplo. El que compra un Twingo es un carro que ya no es barato, porque los carros en Colombia no son baratos, pero un Twingo vale muchísimo menos que un Audi o que un BMW. Pero hay gente que paga por el Audi y paga por el BMW porque eso es diferente. O sea, pagan marca. El otro pagó por el Twingo, que es un carro módico. Pero la logística de los dos es la misma en el sentido de que los dos buscan satisfacer a ese cliente. Pero el costo y la logística de los dos procesos, el uno es más caro que la otra. Entonces, ¿cuál es la relación de la logística con la calidad? Que es que lo que yo uso de métodos, de procedimientos, de mecanismos, de medios para producir, tienen que poseer unas características especiales de control, de seguimiento, que me garanticen que ese cliente me compre. Y cuando me garantiza que el cliente me compre, es que mi producto tiene calidad, satisface a ese cliente. Entonces, yo diría que la logística se relaciona con la calidad en eso. ¿Sí? Usted tiene que hacer lo que sea internamente, con controles, con métodos, con manuales, con instructivos, con procedimientos, con capacitación, con competencias, haga lo que sea. Pero ese cliente tiene que estar satisfecho de su producto. Entonces, si está, es que su producto tiene calidad. O si no la tuviera, a él le gusta así. Ese es el nexo entre la calidad y la logística. Ahora, ¿cómo se estructura la logística? ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿sí?, como decimos que la logística es un conjunto de medios y de métodos y de elementos importantes en la cadena productiva.
podemos decir que yo puedo estructurar la logística. Hay logística de entrada, logística de producción, logística de salida. Hay logística inversa. Le voy a poner un ejemplo de la logística inversa, que está muy de moda. Los embutidos. ¿Usted cree que los embutidos cuando se van a vencer los botan? No. Hacen logística inversa y lo reutilizan en otros productos. Voy a decir una estupidez, los desembuten y pudieran ser patés o purés, o si habían salchichas, hacen chorizos mezclados con otro, pero reutilizan los productos dentro de la producción, ¿sí? Las leches, de pronto hacen kumis o yogur o quesos, eso no se pierde. Hay unos productos que se pierden, ¿sí? Pero todo no se pierde. Entonces podríamos decir que la logística se estructura, ¿sí?, en almacenes, en suministros, en aprovisionamiento y compras, en transporte externo, transporte interno, transporte interempresas, transporte interproveedores porque se ayudan los unos a los otros, en distribución, en tratamiento de atención a los pedidos, planificación de la producción, control de producción, control de calidad, mantenimiento, ventas, atención al cliente, postventa. Todos esos medios, procesos y procedimientos que yo le he enunciado podrían entender la estructura de la logística en cualquier negocio. Ahora, ¿cómo se planea la logística? Entonces, o cómo se planea la producción con base en la logística, porque ahí cabrían dos preguntas. O cómo planeo yo lo que debo hacer y cómo lo debo hacer y para qué lo debo hacer en bien de mi mercado, de mi cliente. Entonces, todo proceso es unas entradas que yo transformo en unas salidas. Y esas salidas, o sea, toda entrada, alguien la provee. Y toda salida tiene un cliente. Si hay una salida que no tenga un cliente, ¿para qué existe? Y si hay una entrada que no la provea alguien, entonces ¿para qué es? Entonces quiere decir que si unimos todo eso, proveedor, entrada, transformación, salida, cliente. Entonces, ¿yo qué tengo que planear? Para yo producir, yo produzco para vender. Hola, mi niña, pero hoy no se produce para vender. Se vende para producir. O sea que usted mercadea primero, comercializa y produce y vende. O sea que usted podría decir que usted vende sobre pedido, salvo que su nivel de ventas es de tal magnitud que necesita tener producción constante. Pero si no fuera así, los carros, las empresas constructoras, ¿sí?, construyen sobre pedido, porque no hacen casas para ver si me las compran, para nada. Entonces, ¿cómo planeo la producción? La logística. O cómo planeo la producción amarrada a la logística. Entonces, ¿cómo diríamos? En esos escenarios, si fueran escenarios de proveedor, entrada, actividad o transformación, salida, cliente. Entonces, hay logística de entrada, logística de transformación, logística de salida y logística para el cliente. Y allá en la logística de salida está la distribución, todo lo que vimos ahorita en lo que es la estructura de la logística. Entonces yo tengo que planear
yo no puedo planear todo muy bien con los proveedores si no he planeado mi producción. O sea que eso tiene que ir estrechamente ligado, porque la entrada, el proveedor entrada, transformación, salida cliente es un sistema productivo. Y la logística se planea en los 5, proveedor, entrada, transformación, salida cliente, en las 5 actividades o macroprocesos, ¿sí?, de ese producto. ¿Cómo es el abastecimiento? Entonces fíjese que, visto lo que estamos viendo, ¿qué es abastecerse? Es poseer los suficientes recursos o insumos para producir. Y eso implica para transformar para alguien. Entonces, hoy hay muchas herramientas, ¿sí?, que me permiten a mí controlar ese abastecimiento. Yo no puedo comprar muchísimos insumos para tenerlos ahí guardados. Eso me cuesta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi ciclo de producción? ¿Cuál es mi cantidad de producción? Y con base en eso que yo produzco porque lo tengo vendido o tengo garantizada su venta, ¿qué recursos, qué insumos necesito para producir? Entonces, ¿cuál es mi logística de abastecimiento? Entonces, allí es donde podría yo tomar aquí en cuenta, no sé si usted ha visto esto, las fuerzas de Porter. Hay una fuerza de Porter que es la relación con los proveedores. Entonces, mis proveedores deben conocer en mis procesos claves cuánto necesito yo de abastecimiento para que me estén suministrando y yo no tener material al piso. Entonces, allí es donde aparece, ¿sí?, mi Supply Chain Management, que es la administración de la cadena de suministro, que podríamos decir yo que suministro y abastecimiento son sinónimos. Mis suministros y mis abastecimientos vienen de proveedores. Y yo tengo que administrar esa cadena de suministro. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro es ¿quién? El que me vende, el que me transporta, el que me entrega, el que me almacena. O sea, es una cadena de suministro, pero está ligada estrechamente con la producción y está ligada estrechamente con la relación con el cliente. O sea, mi relacionamiento con el cliente depende de mi producción y mi producción depende de mi suministro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona la logística con Constructora Meléndez? Meléndez es un proceso productivo cíclico, con altibajos históricos, porque Meléndez produce inmuebles residenciales y comerciales e industriales. Pero aquí podríamos decir, cada cuánto un ser humano, que son los que ocupan esos espacios, compran. ¿Será que hay mucha gente que compra 2, 3, 4, 5 casas? Muy poquitos. Hay gente que compramos una vivienda una sola vez. Y cuando cambiamos de vivienda es que vendemos eso y compramos otra. O sea, mejoramos. Pero somos muy poquitos, o son muy poquitos, los que tienen una vivienda y compran otra, y otra, y otra, y otra, y se llenan de viviendas. Es muy, muy poco. Entonces, Constructora Meléndez tiene unos procesos claves, que son proyectos, comercialización y construcción en su cadena productiva. O sea que usted concibe proyectos, crea proyectos, pero esos proyectos están hechos sobre maquetas, sobre planos, sobre imágenes. Eso no existe. Existe un terreno, pero vacío.
con esa idea de proyecto, usted comercializa y la gente empieza a comprar. Y cuando la gente llega a un punto de que compró un número determinado de viviendas, usted consigue el punto de equilibrio. Y allí es donde usted da la orden de construir, porque ya su proyecto económicamente está salvado. Y todo lo que le entre de ahí para allá es ganancia. Entonces, visto ese proceso productivo de Meléndez, ahora encajémoslo en la logística. ¿Qué necesito yo de logística para proyectos, para concebir un proyecto? ¿De dónde, qué logística hay allí? ¿Quién provee? ¿Cuál es el aprovisionamiento de la idea del proyecto? Proyectos de la competencia. Estudios de mercado. Eso se llama experiencias de proyectos similares anteriores. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Clientes referidos, muchísimas cosas, situaciones que alimentan la idea del proyecto. Ahora, concebido el proyecto, entonces, ¿cuál es el cliente de proyectos? Comercial. Es interno. Porque el cliente no ve a proyectos. El cliente ve a comercial, que es el que le pone la cara para explicarle cuál es el proyecto que estoy vendiendo. Entonces, ¿cuál es el proveedor de comercial? El abastecimiento, el proyecto, la maqueta, los planos, los diseños, las imágenes. ¿Y usted qué hace, comercial? Transforma eso verbalmente con el cliente en convencerlo que me compre al precio que yo tengo y cómo le voy a vender. ¿Y cuál es la salida? El compromiso de que usted me compre. Entonces, mi logística para eso, ¿cuál es? Unas instalaciones bonitas, cómodas, ¿sí? Para que usted esté contento, ¿sí? Cuando usted ya me compra, el cliente comercial, ¿quién es? Construcción. Porque el comercial le dice a construcción, vea, ya vendí. Construya para cumplirle a ese que me compró. Entonces ahora allí viene lo más complicado. Porque como es el proceso productivo, entonces allá adentro hay logística de entrada, logística de producción, logística de salida, logística inversa. Allá. ¿Por qué inversa? Porque resulta que hay hierro y producen muchísimas figuras en hierro para una determinada estructura, pero el sobrante se reutiliza en otra cosa. Hay muchísima cerámica y baldosa que cuando se parte para un determinado, lo que sobra se reutiliza para determinados sitios de la vivienda, sin que quede feo y que le agrade al cliente. Entonces, ¿cómo se relaciona la logística con Meléndez? Entonces, Constructora de Meléndez tiene unos procesos productivos permanentes con una logística de entrada, de proceso, de salida y de inversa permanente, ¿sí? ¿Cómo es la calidad? Si miramos esa pregunta con respecto a Constructora Meléndez, es un enfoque. Si la miramos con respecto a cómo es la calidad en la logística, esa es amplísima. Entonces podríamos pensar en contestarla, es cómo es la calidad o cómo debe ser la calidad en los procesos productivos, tomando como base que la logística está inmersa en los procesos productivos. Entonces, ¿quién determina la calidad? En un producto, ¿quién determina qué tipo de producto debo sacar? El cliente. O sea, si usted saca un producto por gusto de la empresa, sin haber hecho un estudio si ese producto va a ser vendido, es muy probable que quiebre.
a menos que sea un producto tan novedoso que no tuvo necesidad de hacer eso. Pero es muy difícil que eso pase. Puede pasar, pero es muy difícil. Entonces, normalmente los productos que salen al mercado son productos o servicios que previamente han tenido un estudio de que van a encajar en el mercado. Entonces, ¿cómo es la calidad de esos productos? Cuando usted ya preguntó, ya mercadeó, ya hizo marketing, ya hizo análisis de tendencias de competidores, de escenarios, de nichos de mercado, todo lo que se hace, y determina que el producto es así y lo ofrece así, usted debe cumplir ese requerimiento del cliente, o sea, lo tiene que satisfacer. ¿Y qué tiene que hacer para satisfacerlo? Cumplir con lo que prometió. Y si quiere cumplir lo que prometió, tiene que trabajar con calidad. Entonces, la calidad, ¿en dónde se mide? ¿En la salida del producto? Para nada. Debe medirlo en todas las actividades de la cadena de producción. Entonces, todas las actividades de la cadena de producción tienen una entrada y una salida. Siempre. Cada actividad tiene una entrada y una salida. Entonces, usted debe garantizar que todas las entradas sean buenas, tengan calidad. ¿Y cómo garantiza eso? Garantizando la salida. O sea, usted mide la salida. Voy a poner un ejemplo. La actividad 1 tiene una entrada 1 y una salida 1. La actividad 2 tiene una entrada 2 y una salida 2. Pero la entrada 2 es igual a la salida 1. O sea que usted garantiza que la salida de la actividad 1 es de calidad, garantiza que la entrada de la actividad 2 es de calidad porque es la misma. O sea que yo podría decirle a usted aquí que yo no tenía que garantizar las entradas, sino las salidas de las actividades. Salvo una entrada que tengo que garantizar. ¿Cuál? El recurso inicial, el abastecimiento, el suministro. Tengo que garantizar la calidad de ese recurso para producir. Tengo que garantizar. ¿Cómo lo debo garantizar? Que el proveedor al que me abastece tenga certificado de calidad de producto, esté registrado con calidad. Calidad de producto, calidad de proceso, por entidades como Icontec o Bureau Veritas o CGCS. ¿Sí? Entonces, si yo garantizo eso, estoy confiado en que eso es bueno, aunque yo tengo unas variables de control de calidad de ese suministro o de ese abastecimiento. Pero si yo garantizo el control y la medición en las salidas de las actividades, estoy garantizando el control en las entradas de las actividades que siguen. ¿Cuál es la última salida? El producto. Entonces, que si yo he garantizado la medición o el control en las actividades, estoy garantizando la calidad de mi producto. Entonces, yo enfocaría eso, ¿cómo es la calidad? ¿Y cómo mido la calidad? Yo no le encuentro otra salida, ¿sí?, a la calidad, sino con dos grandes conceptos que agrupan diferentes variables. Me explico. Yo puedo medir la calidad con variables cualitativas y puedo medir la calidad con variables cuantitativas. Las variables cualitativas, olor, sabor, satisfacción, servicio, comodidad. ¿Cómo las mido? Pregunte. Haga encuestas, porque eso no hay manera, no hay metro ni termómetro para medir eso. Tiene que preguntar. ¿Le gusta? Sí. ¿Es dulce? Sí. ¿Y es muy dulce? No, me gusta, sí, dulce. No, horrible. Tiene que preguntar. Ponderar y decir mi producto no gusta. Tengo que cambiarlo, porque yo dije que era dulce y está saliendo salado. Son cualitativas. Y cuantitativas, sí, variables de calidad cuantitativas es cuántos reclamos tengo. Eso sí los cuenta.
¿Cuántas devoluciones tengo? ¿Cuánto desperdicio tengo? ¿Cuánto material al piso tengo? ¿Cuánto tiempo me demoro en producir? ¿Y cuál era el estimado? O sea que hay muchas variables para medir cuánto es el tiempo de entrega de los recursos y cuánto tiempo se están demorando en entregármelo. ¿Cuánto tiempo debo tener un recurso, un insumo en bodega para ser utilizado? Porque no puedo tener material muerto, no puedo tener eso. ¿Cuánto es el tiempo de producción en mi proceso? Entonces, todas esas medidas, ¿cómo se mide? Hacen que mi proceso, mi producto, mi abastecimiento tenga calidad, porque yo he determinado las variables de control. Entonces yo pienso que estas preguntas que usted me ha hecho, ¿sí?, las he ido concatenando, ¿sí? Solamente me restaría ampliar un poquito en lo del Supply Chain Management, ¿sí? Y podría decirle que hay una como una discusión, o se ha presentado, y muchos escritos, esto es tomado de muchos escritos, en que hay debate en lo que es distribución, logística y supply chain management, porque la gente cree que es lo mismo. Porque supply chain management, administración de la cadena de suministro, con distribución de recursos podría ser, y con logística se confunden, podría ser que se confunden. Entonces, para mucha gente eso son como parecidos o sinónimos, lo que sea. Pero resulta de que la distribución son flujos de salida de materiales, desde el proveedor hasta el fabricante. La logística es la parte de la cadena de abastecimiento que planea, implanta y controla el flujo de mercancías. Y el supply es un concepto más amplio de lo anterior, maneja todo eso. O sea que una cosa es distribuir, otra cosa es la logística y otra es la administración de la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, a pesar de que son el uno complemento del otro, ¿sí?, no son lo mismo, ¿sí? La distribución incluye almacenaje, transporte. La logística controla proveedores a clientes, de clientes a proveedores, así como todo lo que es bodegaje. Pero el supply chain maneja todo lo que es planeamiento, abastecimiento, manufactura, logística de entrada, logística interna, logística de salida, logística inversa, maneja todo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que utiliza un término no muy santo ni muy de ingeniero, ¿sí? Podríamos decir que el supply es como el plus de lo que es la distribución y la logística. La logística y la distribución son no parte del supply, sino que se complementan. ¿Sí? Yo creo que allí con esas definiciones o conceptos muy personales de lo que es el término de logística, calidad de abastecimiento, pues le queda más o menos, le he contado como una historia de lo que es y le queda más claro. Muchísimas gracias, ingeniero. No, con mucho gusto.